Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición. Ese es mío. Aleluya. Nosotros vamos a comenzar una nueva unidad en hoy. Vamos a estar siete viernes hablando sobre los dones del Espíritu, ¿verdad? Pero yo quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Porque tiene que ver con la clase, para modo de introducción. Cuando nosotros hablamos, o sea, las cosas que Dios hace son perfectas. Las cosas que Dios hace son perfectas. Si hay algo que a mí me hace que yo confíe en Dios, es su perfección. Yo creo que eso pues ha sido demostrado de muchas formas. ¿Cómo tú sabes que Dios es perfecto? ¿Qué te demuestra a ti que Dios es perfecto? Porque todas sus promesas se cumplen. Mi hermano entiende que porque Dios cumple sus promesas, es perfección. Por lo que vemos a través de nuestra vista y vemos ese universo, vemos que solamente lo pudo haber hecho alguien que es perfecto. Ese balance que hay, solamente lo puede haber hecho alguien que hace las cosas perfectas. Por eso es lo que Cristo decía: si no creen en mí, miren, crean en lo que ven. O sea, el equilibrio del universo. La naturaleza de cada detalle. Usted se puede meter a estudiar una planta, usted va a encontrar tantas cosas y tanta información de esa planta en específico, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Cómo se va desarrollando y como esa planta hay miles y miles de plantas. Si usted se pone a rebuscar los animales, encuentra lo mismo, ¿verdad? El comportamiento de los animales, el comportamiento del ciclo del agua, los vientos, las estrellas, la gravedad de la luna con sus efectos en la tierra, la rotación del eje de la tierra, o sea, la maravilla del cuerpo humano. O sea, todas esas cosas nos hacen saber a nosotros la perfección de Dios. Cada una de esas cosas tiene un propósito. Y tiene propósito. Exacto. Y el propósito es bueno. Obvio. Ahora, y eso está en obviamente el capítulo 1 de Génesis. Pero cuando vamos entonces al plan de salvación de Dios, ¿dónde usted puede encontrar la perfección de Dios dentro del plan de salvación? En la obra de Jesucristo. En la obra de Jesús. La obra de Jesucristo es la máxima obra de Pero Señor. ¿cómo usted sabe que está la perfección de Dios ahí envuelta dentro del plan de salvación? Desde el principio él nos amó tanto y nos hizo imagen y semejanza de él, y somos la corona de creación, lo más grande que él hizo en su creación, y él es amor y nos amó tanto que como desobedecimos y nos caímos desde el principio, como sabio que es, él sabía que el hombre iba a fallar, y ya él tenía la salvación para nosotros por medio de su Hijo. Y todas estas generaciones que hemos estado pasando, el tiempo de Dios, el Cairo de Dios es tan diferente al de nosotros que todas estas generaciones, todos estos siglos que han pasado, para él su mayor meta y su mayor idea es la salvación de nosotros, de que fallamos al principio y que al final, y que por medio de Jesucristo vamos a ser salvos, los que crean y guarden esta salvación con temor y con temblor, como dice la palabra. Mío. Yo me acuerdo de un pasaje en Génesis
se relata un sueño que tuvo Abraham, donde había descuartizado una res, y entonces que Dios se le había aparecido en forma de horno humeante, y que el horno se pasaba en medio de las piezas de la res, porque la costumbre entre ellos es: así mismo me sucede a mí si yo no cumplo las provisiones del pacto contigo. Lo que eso dice es que Dios promete, y para poder cumplir, Él mismo es el que se hace hombre, Él mismo es el que se sacrifica. Eso es lo que hace que sus promesas y su pacto sean perfectos, porque Él no puede contar con más nadie que sino con Él. O sea, tú ves la perfección de Dios, o sea, la perfección de Dios dentro del plan de salvación del hombre, en el hecho de que había una ley universal, porque hay una ley universal impuesta por él mismo, que decía que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. ¿Verdad? Esa es una ley universal. Y vemos que aún Dios se somete a esa ley. Se somete a esa ley. ¿Verdad? Siendo Él el Dios Todopoderoso que puede derogar la ley, pero Él, ¿qué hace? Decide someterse a esa ley que Él mismo impuso. Ahora, el hombre tiene un problema, que el hombre cae y peca, su creación máxima. El hombre peca. Por lo tanto, Dios tiene que actuar. Reconciliar otra vez. Restaurar. Y como dice Abel, Dios va a salvar, porque ese es el deseo de Dios. Nos ama tanto que va a salvar al hombre. Ahora, ¿cómo Él lo va a hacer? Sabiendo que tiene que cumplir la ley que Él mismo impuso, la ley que dice que la paga del pecado es muerte, y de la única forma que se puede salvar el hombre es mediante ¿qué? Sacrificio. Pero sacrificio a través de ¿qué? De una ofrenda perfecta. Pero como el hombre es ¿qué? Imperfecto, no podía ofrecerse a sí mismo para perdón de sus propios pecados. Fíjate entonces cómo está la sabiduría de Dios y la perfección de Dios dentro de su plan. ¿Cómo entonces resuelve el problema? Él mismo se hace hombre, se hace hombre perfecto, pero humano, de carne y hueso como tú y como yo. Entonces viene a morar con nosotros. Y no se estriba el de tal manera, porque ese de tal manera pues tiene mucha repercusión, ¿verdad? A lo que Dios se dispuso a hacer para con el hombre. Se hace hombre, como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Se anonada a sí mismo, se mete en un cuerpo de hombre, se humilla hasta lo sumo y paga ¿qué? Paga o se ofrece en sacrificio perfecto en sustitución de nosotros, para que nosotros pudiésemos alcanzar ¿qué? La salvación y el perdón de nuestros pecados. Perdón inefable. Pero fíjate que también detrás de eso había una intención, porque dentro del plan de Dios no le podía dar cabida al hombre o participación al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre falla. Porque el hombre, si Dios le da participación al hombre dentro del plan de su propia salvación, ¿qué va a hacer el hombre? Se va a jactar, porque lo dice la palabra. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, que Dios es justificación, santificación, ¿entiendes? Todas esas cosas, ¿entiendes? Y no le da paso al hombre en ninguno de esos pasos. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre tiende a jactarse cuando participa de su propio ¿qué? Y es así todavía, y todavía hay, el ser humano tiende a hacer cosas para salvarse. ¿Quién lo intenta? Aún siendo nosotros cristianos, caemos en la trampa de nosotros hacer cosas para salvarnos, porque no entendemos, ¿verdad?, el plan de Dios. Fíjense entonces la sabiduría de Dios, la perfección de Dios dentro de su plan. Cuando uno se mete y profundiza en eso, se da cuenta de la perfección de Dios, ¿verdad?, dentro de su plan. Y se cumple el plan a cabalidad. Entonces es por gracia que somos salvos. No es por obra.
Las obras se quedan a un lado. Es por gracia. Con permiso, no pregunto. Podemos decir que la prepotencia del hombre es un germen que lleva por dentro. Que está ahí, que está ahí. Y como Dios lo sabe, lo saca del medio dentro de su plan. Fíjate la perfección del plan. El plan de Dios tiene que resolver varios problemas. Primero el pecado del hombre y sacarlo del medio para que el hombre no se jacte de que hizo algo para su propia salvación. Efesios dice no por obras de justicia que Es correcto. sino por su gracia. Fíjate qué cosa más grande, ¿verdad? Y entonces cuando tú analizas el plan de Dios en todo su proceso, te das cuenta de la maravilla, de la sabiduría de Dios. De la maravilla de la sabiduría de Dios dentro de su plan. Ahora, cuando Dios concibe la iglesia, ¿verdad? Es más o menos igual, porque es un plan de Dios para con la iglesia. Y sabemos que la institución, la iglesia, ¿verdad?, está dentro del plan de Dios. Y si Dios la instituye, la iglesia, ¿qué? Ese proceso tiene que ser perfecto. El plan de Dios para con la iglesia debe ser perfecto. ¿Es o no es? Porque Dios no puede hacer las cosas. Todo lo que hace el Señor lo hace perfecto. Por lo tanto, la pregunta entonces, ¿cómo tú ves entonces la perfección de Dios? Ya vimos la perfección de Dios dentro del plan de salvación. Lo vimos ya a través de la naturaleza, de su creación, de su obra creadora. Pero ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú concibes? ¿Cómo tú puedes descubrir la perfección de Dios dentro del plan suyo para con la iglesia? Estoy jugando bola dura hoy. Aquí no vengan aquí a ver bolita y yoyo. Han pasado 2000 y pico de años que se instituyó la iglesia. Ajá. Como Cristo como la cabeza, y cogió sus 12 apóstoles y antes de partir le dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio. Han pasado 2000 años, la iglesia ha recibido cantazos, ha recibido persecución, ha recibido cambios, pero en el 2012 la iglesia está en pie. Que la iglesia ha permanecido. Ha permanecido. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Okay. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo que cuando Cristo murió, no se quedarán solos, tendrán la consolación de Dios. Es el Espíritu Santo el que está obrando en la iglesia. O sea que tú ves que dentro del plan de Dios para con la iglesia se muestra la sabiduría, porque cuando Él resucitó, ¿qué sucede? Él entonces dice: yo me voy, pero viene uno que viene el Paracleto, ¿verdad? Pero es una continuación porque es el mismo. Viene el Espíritu Santo. En el capítulo 15 de Juan, cuando está haciendo la oración final con sus discípulos, que se va a despedir esa noche antes de ser entregado, dice a Dios: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo va a hacer eso? Yo me voy, pero envío el Consolador. Correcto. O sea, el Espíritu Santo es parte del plan de Dios para con la iglesia, ¿no? Sí, porque Dios mismo. Y ese Espíritu Santo va a ser derramado ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Sobre todo creyente Todo el que haya abierto su corazón a Jesucristo, ¿verdad? Y lo ha reconocido como Salvador personal. Y dice que nos llena toda, ¿verdad? Exacto. Y ese Espíritu Santo, pues obviamente es el que va a comenzar a transformar, a consolar, porque es que Él los guiará a toda verdad, así mismo le digo. a toda justicia. Y toda justicia. ¿Verdad? Sí. Y cuando... Que eso es como un misterio, cómo el Espíritu Santo puede estar en todos los creyentes a la misma vez. Y dice que es un espíritu, es el mismo espíritu. Por eso cuando tú estás en el Espíritu, estás predicando, yo siento la presencia de Dios. El Espíritu me está dando testimonio a mí. Omnipresencia se llama Cristo está en el Espíritu. Sin embargo, hay otros que cuando predican, tú no sientes nada. Y está predicando con su sabiduría y con su palabrería. O sea, que el Espíritu te da
Testimonio. Eso es parte de cuando tú te pones a analizar la obra del Espíritu Santo dentro de la iglesia, te das cuenta de la perfección de Dios. Lo importante aquí también es que Pablo decía, yo no vengo con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración y autoridad en el poder del Espíritu. Esto que hago yo, no me alaben a mí ni a Bernabé. Eso que ha pasado entre vosotros es obra del Espíritu. Por eso es otro. Ahí también vemos la sabiduría y la perfección de Dios, porque sabemos que cuando el Espíritu Santo llena a una persona y mora con esa persona, la persona rápido hace que esa persona le dé la gloria a Dios de todo lo que hace. Y así tú te das cuenta de que esa persona realmente está siendo dirigida por el Espíritu Santo, porque todo lo dirige ¿a quién? Hacia Dios. Se sale del escenario y se pone a Dios en el centro. Podemos decir que es el supervisor de... Y él es el que va, ¿qué? Él es el que va formando el cuerpo. Porque dicen por ahí que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en otro lado, el Pedro dice que es como el templo, ¿verdad? Donde se va poniendo piedra sobre piedra. Hay varios símbolos en la Biblia cuando se habla de la iglesia. Se dice que la iglesia es la esposa del Cordero. Se dice que es el templo que se va labrando piedra sobre piedra, que cada uno somos como piedra sobre piedra. Dice que el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, hay muchos símbolos en la Biblia cuando se habla de la iglesia. Ahora, uno de los recursos, y la iglesia tiene muchos recursos. La iglesia tiene muchos, Dios le ha dado unos recursos a la iglesia precisamente para que, como dijo Luis, para que pueda sobrevivir a través de todos los tiempos. Si usted se pone a analizar, no hay una institución en el mundo que haya recibido más ataques que la iglesia. Sí, señor. La cuestión es que mientras más la atacan, entonces más sube. Y eso tú lo notas en qué momento histórico. En los momentos donde han sufrido los mártires, la mismo es que más sube. Cuando la iglesia está siendo más perseguida es cuando más fuerte se pone. Y eso es casi humanamente es casi inexplicable. Porque cuando usted analiza la historia, primero comenzamos desde la iglesia primitiva. Cuando hubo la primera persecución en Jerusalén, ¿qué pasó? Empezaron a moverse. La gente empezó a dispersarse, lejos de acabar, lo que hizo fue que la gente se dispersó. Y se cumplió el plan de Dios, de que no sería solamente en Judea ni en Samaria, sino fuera hasta lo último de la tierra. Hasta los confines. O sea, que el mismo plan del enemigo ocasionó que se yo no sé si ustedes se enteraron, en Irán estaban juzgando a una mujer porque la acusaban de adulterio. De adulterio, que está predicando la palabra, sí, la cual es prohibida por el Islam en Irán. Entonces le dieron la oportunidad que si ella desistía, le quitaban los cargos. Y ella dijo en público, no, porque si desisto a quien le fallo es a Dios. Y prefirió que la mataran. Lo mismo que ocurría cuando tiraban a los romanos. En el circo romano lo mismo está volviendo a suceder. Y eso es la presencia del Espíritu Santo cogiendo, elaborando más su presencia en el mundo. Exacto, y eso históricamente hablando, cuando tú analizas la historia, te das cuenta que en los países donde más restrictiva está la iglesia, es cuando más fuerte. Porque ¿quién hubiese pensado que en una Rusia comunista existiera una iglesia? Y la China, que nos están matando. Pero Rusia, vamos a hablar de Rusia primero. En China los estaban persiguiendo y el gobierno chino la dio se hizo de la vista larga. En China la iglesia está... De la vista larga se hicieron ya. Está, o sea, imagínate. O sea, que donde quiera en esos países donde realmente hay verdadera restricción, ahí es donde la iglesia está, ahí es donde más fuerte está la iglesia. Y la misma palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, Dios ya lo tiene escrito. Okay. Pero Dios le ha dado unos recursos a la iglesia para usarlos precisamente para que esa iglesia que se nutra, crezca, se fortalezca
Y persevere. ¿Entiendes? Y se mantenga firme. En la iglesia, Víctor, en la iglesia en Éfeso, cuando fuimos, hay una iglesia dedicada a Juan en el centro de la ciudad de Éfeso. Ah, sí. Que es increíble, el apóstol amado. Sin embargo, en la lejanía de la montaña donde fuimos, vimos la casita donde él fue supuestamente con María a vivir lejos, porque era muy perseguido. Para que tú veas. Sin embargo, el libro de Juan lo lee todo el mundo. Allá en Univida podía desterrado. Dios le dio la revelación. Ese fue el regalo de Dios. Ahora, dentro de los recursos que Dios le ha dado a la iglesia, dentro de los muchos recursos, está el recurso de que de los dones del Espíritu. De los dones del Espíritu. ¿Entiendes? Y eso es lo que nosotros vamos a escribir. O sea, dentro de la perfección de Dios, ¿entiendes? Dios le dio unos recursos a la iglesia. A la iglesia, los dones son de Se la llama iglesia. de la iglesia. Correcto. Y entonces a través del estudio vamos a ver la perfección de Dios. La perfección, porque quiero que vean todo esto a través del lente de la perfección de Dios. A través del lente de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Bueno, aparte de los dones que nos dio el Espíritu Santo, que como dice Luis, son del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con su manera de traer los dones y Él se los reparte a quien Él quiera. Y el que esté, porque Él escudriña los corazones y Él sabe quién es que está preparado. O sea que Él lo da a quien quiera y después los coge y se los lleva para que el hombre no se gloríe, como tú estabas diciendo. Pero aparte de los dones, cada ser humano de nosotros, Dios nos da unos talentos y unos dones. Que lo que Él quiere que se lo porque el don de David es diferente al don de José y el de José es diferente al don mío. Él nos da, hay unos que tú eres maestro, hay unos que son Lázaro es adorador, o sea que Él nos da, Robbie la tecnología con la cámara, o sea, Él nos da unos dones y unos talentos que para la edificación de la iglesia como hermanos, lo que estemos siempre. O sea que dentro de la sabiduría de Dios, tú has visto que el Espíritu Santo distribuye los dones de una forma que soberana y que no pone carga que no pueda llevar. Y que no se lo da a todos a una sola persona. Y el que se lo da no lo usa. Porque dentro de eso vemos la sabiduría de Dios. Dentro de eso vemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que se subiera a todos a uno. Pero fíjate como Dios siempre se guarda de eso. De que no se van a glorificar. Dios siempre se guarda, y a través del estudio vamos a ver eso. Pero hay que diferenciar dones y talentos, porque los dones no son de las personas en sí. Ok, vamos a entonces a que Dávila nos defina lo que es el don del Espíritu. ¿Qué es un don del Espíritu, Dávila? Bueno, el Espíritu don de lengua. No, pero ¿qué es la definición de don? La definición de don. ¿Cuál es la definición de don? Cuando vamos a diferenciar, vamos a diferenciar lo que es la diferencia del don espiritual a un talento. ¿Cuál es la diferencia entre don y talento? Sí. Ah, sí. Bueno, el don es para edificar la iglesia. Los talentos son capacidades. No, pero yo puedo edificar la iglesia con mi talento también. Para se le dan a la iglesia. Los dones se le dan a la iglesia. Víctor, los dones se le dan a la iglesia. Las capacidades se las dan al individuo. Ok, los dones es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu para edificación de la iglesia. Sí. ¿Ok? Esa es la definición de don. Correcto. Es una habilidad sobrenatural Sí. dada por el Espíritu para la edificación de ¿qué? De la iglesia. De la iglesia. El talento, ¿qué es el talento? El talento es la capacidad. Es la capacidad natural, Y habilidad. Al ser humano. natural, Individual. humana, innata del hombre. Individual. ¿Entiendes? Que la utiliza, puede utilizarla para ayudar a otro, para bien o para mal. O para bien o para mal. Exacto. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando se unen las dos cosas, el talento y el don, ahí Dios se edifica y la iglesia se levanta. Por lo tanto, vamos a hablar de dones Correcto. que son dados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, señor. La Ajá. diferencia estriba entonces en lo sobrenatural y en Y lo natural. Lo sobrenatural y lo natural. ¿Está bien? Ahora, vamos a lo otro. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12. Capítulo 2. 12.
¿Ok? ¿Por qué Lázaro Sotolongo Ajá, y Acosta. y Acosta? Lázaro Enrique. Don Enrique Sotolongo y Acosta. Es la cosa, es la dispara. Hoy vengo con la alcapurria prendida para que Vamos a decir verdad, vamos a decir verdad. dígame, no me tires muy duro porque están pichando a la rodilla. Te voy a tirar una bola monga, te voy a tirar una bola monga ahora. Ajá. Te voy a tirar una bolita monga ahora. Déjate ahí está. Díselo. Están mermando las sillas poco a poco. Están siendo utilizadas por allá. No hay problema, tú vas uno arriba, que es que esos son las bendiciones de los Pastor de esta, tráigale de esta. Eso. De esta. Administrador, hay que comprar más sillas de estas de las buenas. Hay que hacer un fondito, hay que sacar un fondo para comprar. Esta es la gente como te compramos. Quedan algunos cositos arriba hacia arriba. Fondo de Dávila, tú tienes un fondo. Nosotros cuando la iglesia se fundó, esta silla la compraron los hermanos. Si tú en tu casa eran 4, pues tú comprabas las 4 de tu familia y una más o 2. Aquel señor que está allí compró 10 y eran 4. Yo compré 6 y éramos 4. ¿Y dónde están? Allá arriba, que están allá arriba. Ajá. ¿Quieres traerlas para acá? No, ahora yo propuse aquí comprarlo y tú te negaste. Sí, tú te negaste. Después hablamos para que Vamos a ver. Bien la pregunta, profe, bien la pregunta. Ok, vamos, la pregunta que yo estoy haciendo a Lázaro. Yo al medio. Silencio, por favor. Avis. Que tenía que ver con Dones. Primera de Corintios. Enciende la capurria. ¿Por qué Pablo menciónate los problemas de esa iglesia? ¿Qué problemas tenía la iglesia de Corinto por la cual Pablo tuvo que escribir esa carta? La iglesia de Corinto Dentro de los problemas que había en esa iglesia. era una iglesia difícil, era una iglesia... ¿Cómo que no? Espérate, No, esto no te era- está bien. Pidiéndole ayuda de Dávila. ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que motiva a Pablo a escribir la carta? De lo que yo me acuerdo. Ajá, sí. La memoria mía se ha puesto... Bueno, tú tienes que apurar encendida. Encendía, pero a veces... A ver si le funde. La iglesia de Corinto era una iglesia rebelde, era una iglesia desobediente, era una iglesia conflictiva, no era gente fácil. No era gente fácil, no era una iglesia conflictiva. No creo que fuese rebelde ni tampoco Bueno, desobediente. Lo que pasa es que hay cierta división en la iglesia. O sea, había división de Conflictiva, vamos. conflictiva. Era una iglesia conflictiva. Los dones que el Señor había dado y el que se creía que tenía el don más. Bueno, pero ese es otro problema. Espérate. Primero era una iglesia que se dividía. Dividida. Había diferentes grupos. Todo eso lo abarca la palabra. También era una iglesia donde había problemas morales y se le pasaba la mano por encima, ¿verdad?, a los problemas morales. Había un problema que decía que el hijo de uno de los hermanos de la iglesia, el hijo, estaba durmiendo con la mujer del padre. Con la madrastra, con la madrastra. En otras palabras, era una iglesia de mucho chisme. Había mucho chisme. También, Eso se cambió. Eso la cambió. también había problemas. ¿De qué otra índole había problemas también en la iglesia de Corinto? ¿Te acuerdas lo que ustedes se acuerdan de? Había problemas con las mujeres, que había unas mujeres que hablaban mucho y eso, y en ese caso Pablo tuvo que decir la mujer que calle en la congregación de él, pero no es que la mujer tiene que callar, sino que en ese particular, o sea, había un problema. Había un problema de orden en el culto. Había un problema de orden en el culto, ¿verdad? Desorganizado. Había un poco de desorganización en el culto, ¿verdad? Había problemas de liderazgo. O sea, cuando usted lee realmente Primera de Corintios, pues se da cuenta de los diferentes problemas que había. Había problemas también con la resurrección, si había resurrección corporal o no la había. ¿Se acuerdan el famoso capítulo 15 de Primera de Corintios, que es que se utiliza para predicar el domingo de la resurrección? Pues por eso es que Pablo escribe
ese capítulo 15, ¿verdad? Para aclarar la resurrección corporal. Ahora, el capítulo 12 de Primera de Corintios, que es el que estamos estudiando, tiene que ver con el problema de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu en la iglesia de Corinto estaban siendo que mal utilizados. Y cuando ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es posible que un recurso que Dios le haya dado a la iglesia dentro de su plan perfecto se esté mal utilizando? Lejos de edificar en la iglesia, ¿qué estaban haciendo? Dividiéndola. No estaba edificando la iglesia, estaba dividiendo, ¿verdad? Por lo tanto, así que empieza entonces este capítulo, ¿verdad? Este capítulo. Mire cómo comienza ese versículo 1. ¿Cómo dice ese versículo 1? Vamos a ver. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ok. Ya el 12 dice. Sí, el 12. Dejen el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué cosas? ¿De qué? O yo sé que ustedes han leído han leído anteriormente comentarios. ¿De qué forma creían los corintios acerca de los dones espirituales? ¿Cuáles eran las creencias? Porque dice Pablo, no quiero que ignoréis. O sea, había ignorancia con respecto a los dones, ¿verdad? Sí. Ok. El que tenía dones se creía superior. ¿Cuál era el primer problema de la iglesia? ¿Cómo creía la iglesia? Y por el hecho de haberlos, la ignorancia que ellos exhibían, ¿verdad? Pues se prueba, ¿verdad? Este pueblo... Espérate, que tengo a José y después tengo a mí. Ajá, el que había recibido los dones, que creía superior a otro, se creía que era un don especial para él, para usarse personalmente. O sea, no lo usaba para la edificación de la iglesia. Creía en una jerarquía de espíritu. Ellos entendían que cada don era provisto por un espíritu diferente. Imagínate. Había un espíritu que daba don de lengua. Había otro espíritu que daba don de profecía. Había otro espíritu que daba don de sabiduría. Otro espíritu que daba don de ciencia. O sea, ellos pensaban, y eso lo traían ella ¿de dónde? Lo traían de la cultura pagana. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos pensaban en diferentes dones, en diferentes espíritus, pensaban entonces que había una jerarquía de espíritus, había espíritus más importantes que otros. Entonces, el que tenía cierto don, se entendía que estaba a un nivel superior que el otro. Y lejos entonces de edificar la iglesia, lo que hacían era que la dividían, porque entonces había una competencia por adquirir el mejor don. ¿Y cuál era la creencia de ellos? ¿Cuál era el mejor don de acuerdo a ellos? El don de lenguas. Ellos entendían que el don de lengua era el más importante. Algo parecido. No tiene que ver nada. Era el más importante, porque cuando la persona hablaba en lengua, dice, ese hombre está metido con Dios, allá hablando con Dios todo el tiempo, y ese era el don. Entonces, como era el más expresivo, era el más que la gente escuchaba, pues tú dices, entonces ese puede decir lo que le daba la gana. El que más lengua hablaba, ese era el más espiritual. Ustedes ven el problema de ignorar el plan de Dios. Ignorancia. Cuando usted lee el capítulo 12 de Romanos, ¿cómo comienzan los primeros 2 versículos de ese capítulo 2? Eso lo tienen que saber de memoria. No. Tienen que buscar en la Biblia. Capítulo 12 de Romanos. ¿Cómo comienza ese capítulo 12 de Romanos? Ese capítulo lo tienen que saber de allá de memoria ustedes. ¿Entienden? ¿Cómo comienza? Ruego por la misericordia de Dios que presente nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Racional, ¿verdad? Sigue, ¿qué sigue diciendo después de eso? Transformados por medio de la renovación de su entendimiento,
¿Para que qué? Y eso es lo más importante. ¿Para que qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Fíjate cuán importante. Si yo no conozco la voluntad de Dios, entonces estoy expuesto a qué? No seguirla. La ignoro. Si no la conozco es que la ignoro. Si yo no conozco la voluntad de Dios, entonces la ignoro. Y si yo la ignoro, ¿qué sucede? Entonces puedo cometer errores en cuanto al uso de los recursos que Él ha dado o que Él me ha dado. ¿Para qué? Para bendecirme a mí y para bendecir a otros. Por eso es que es tan importante esos dos versículos. Porque yo tengo que estar en constante ¿qué? Ejecución, procesando ¿qué? En la búsqueda de lo que es la buena voluntad de Dios, como dice ese versículo, agradable y perfecta. Porque como Dios todo lo que hace es perfecto, pues yo tengo que conocer esa voluntad que es perfecta para mi vida. Las escrituras. ¿Correcto? Perfecta. Entonces es que es tan importante conocerla, para entonces yo no ignorar. Porque si yo la ignoro, entonces caigo en ¿qué? En estos errores que cayó esta iglesia. Y en los muchos errores que cometemos nosotros. ¿Verdad? Y en los muchos errores que cometemos nosotros. Pero muchas veces por falta de conocimiento. ¿Verdad? Porque no buscamos, no profundizamos. ¿Verdad? Y cuando no profundizamos, podemos caer ¿qué? En una posición un poco ¿qué? Difícil. Que nos hace el camino un poquito más duro. Nos hace el camino un poco, cuando no entendemos los recursos de Dios y no los sabemos usar, entonces el camino se nos hace más duro. Escabroso. Fíjate que cuando Cristo le dijo, venid todos los que estáis que trabajados y cansados, que yo los haré que descansar. Y hay gente que se convierte y el camino se les hace, oiga, pero peor que antes. Entonces que como que van con una carga. Entonces, ¿por qué? Porque no han aprendido a dejarle las cosas al Señor y a depender de Dios y a conocer lo que Él tiene para nosotros. También hay que coger eso de excusa para no trabajar. ¿Entiendes? Por lo tanto, es importante que dice aquí, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Verdad? Tengo que conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y todas esas cosas pensaban en ellos, ¿verdad? Pensaban que eran manifestaciones del Espíritu diferentes, que cada uno proveía de un espíritu diferente. Bueno, era un montón de cosas. Ahora, vamos a seguir leyendo. El 2, vamos a ver. ¿Qué tiene el versículo 2? Sabéis que cuando eran gentiles se extraviaba llevaba a los ídolos mudos. Sigue. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ok, mediante esos dos versículos, ¿cuál es la primera creencia errónea que Pablo quiere atacar? De acuerdo a la que hemos mencionado. Saber que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vamos a ver. Cuando las gentiles adoraban distintos dioses. Y eso todavía lo tenía en la mente. Y eso lo arrastraba todavía. Una de las cosas que ellos postulaban era que cuando el creyente recibía el don del Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué hacían? Perdían completamente la conciencia. Dice que la persona quedaba poseída y no sabía lo que estaba pasando. Porque esa era la forma en que los paganos pensaban de esa forma. Y de eso todavía usted va a los espiritistas y una de los procesos que se lleva a cabo dentro de eso. ¿Cómo le llaman ellos? Los ritos, ceremonias. Es rito, no, pero ellos tienen un nombre. Ellos tienen un nombre a eso. Pues dentro de las sesiones que ellos tienen, exacto, de las sesiones que ellos tienen, pues la persona cae en trance
y obviamente pues ya queda poseída. Ellos le llamaban éxtasis. El éxtasis, el trance, cae en el trance. Y esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea pagana. Esa es la idea pagana, ¿no? Ahora, fíjense que lo que Pablo quiere postular es atacar esa creencia de que no perdía la conciencia. Siempre el creyente mantiene que la conciencia de sí mismo, aunque se manifieste el don. ¿Entiendes? Y por eso es que él dice, cuando eran gentiles se los extraviaba. O sea, sí, se dejaban llevar, eran manipulados por los ídolos. Pero ahora, él dice, nadie que hable por el Espíritu llama anatema a Jesús. Ni nadie puede adorar a Dios sino por el Espíritu de Dios. O sea, pero hubo situaciones en que ellos llamaban anatema a Jesús. Sí, porque ellos entendían, o sea, que ellos decían, bueno, cuando yo, como yo quedo poseído por el Espíritu de Dios, puedo decir 20 cosas. Como el Espíritu de Dios, tú sabes. Pablo quiere decir, no, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes conocimiento, tú sabes lo que estás diciendo. Tú no pierdes el sentido ni el conocimiento. No cae en trance. No cae en trance. Es orden, y hay orden. Y hay orden. Exacto. ¿Ok? Eso es muy importante. El hecho de que tú recibas la bendición de Dios no quiere decir que tú vas a empezar a tumbar sillas y a brincar encima de las personas y a tirarle con la silla a otro. Es ordenado, no choca con y lo que tú dices es para edificación de la iglesia. Y lo que tú dices es para edificación de la iglesia. Muchas de esas cosas, no tienen que evaluar. Pablo se encargó de establecer de poner ese orden, ¿verdad? Eso es lo primero que Pablo va a atacar, ¿verdad? Eso es lo primero. Y el cantazo se lo den en el versículo 4. Ok, vamos entonces al versículo 4. ¿Quién lo lee por ahí? Otro que lea, vamos a ver. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ok. ¿Qué es lo segundo que Pablo va a atacar ahora mediante este versículo? Estos dos versículos. La diversidad del Espíritu. La diversidad del Espíritu. Oiga, ustedes esa alcapurria está. Préndelo, señor. Dice, es un solo espíritu. El que hace todas las cosas. Es un solo espíritu. Diversidad de dones, no diversidad de... Es un solo espíritu. ¿Verdad? Todo se hace mediante un solo espíritu. Es bien importante. Yo creía que cada espíritu daba un don diferente. Es correcto. Entonces ahí viene el problema. Si hay muchos espíritus, entonces sí hay validez para decir hay jerarquía espiritual. Esa era la creencia pagana. Es la iglesia pagana, pero que se había metido en la iglesia, ¿entiendes? Con ese bagaje. Es correcto, ¿entiendes? Pero él dice, el espíritu es el mismo. Todos tenemos el mismo espíritu. Y es un misterio, no lo entendemos. ¿Un misterio? ¿Entiendes? Pero es así, todos tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Todos tenemos el mismo espíritu, ¿verdad? Entonces que él lo repite, no voy a entrar en explicar, porque en otras clases que vamos a explicar esos dones específicos, ¿verdad? Pero dice, pero el espíritu, hay diversidad de dones, pero el espíritu es que el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Amén. Te iba a decir algo. Que en Apocalipsis habla de 7 espíritus que hay allá arriba. Que si nos pudieras explicar. Son los atributos del espíritu. ¿Entiendes? Del espíritu, ¿verdad? Porque cuando tú buscas Isaías, también te dice lo mismo, ¿verdad? Dice el espíritu de conocimiento, de poder, de dominio propio, de sabiduría, todo eso, ¿verdad? Pero eso es que refleja la perfección del espíritu. Todos esos atributos del espíritu es la perfección del espíritu, que es Dios, que es el espíritu de Dios, ¿verdad? Vamos. Por lo tanto, es bien importante eso, es bien importante. Vamos al 8. ¿Quién lo tiene por ahí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fíjate que él recalca nuevamente que es el mismo Espíritu que le está dando a aquel palabra de sabiduría, pero ese mismo Espíritu le da a otro palabra de ciencia. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades
por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Fíjate que es importante que le dice y a otro, no al mismo, a otro. O sea, lo reparte, lo distribuye dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es importante eso, ¿verdad? No vamos a entrar a definirlo porque más tarde en otras clases vamos a definir estos dones más específicamente. Pero lo importante es por el Espíritu a este, a otro por el mismo Espíritu esto. Es bien importante, ¿verdad? Pregunta. Ajá. El otro pudiera ser en este caso otros. Otro o otro, seguro, porque el Espíritu, ¿sabes? No recae en una sola persona. Hay muchos, ¿sabes? Donde haya la necesidad del Espíritu de sabiduría, ahí está Dios. Ahí está el don. Porque acuérdate que el don se manifiesta, ¿por qué? Porque hay una necesidad. Esa es la manifestación del don. ¿Sabes? Si hay necesidad, se manifiesta el don. Porque el don es que, precisamente para suplir esa necesidad. Esa es la razón del don. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. El comentario que yo hago, la razón del don. El comentario que yo hago es porque el hermano Tony y el hermano Israel podrían tener el mismo don. Seguro. Correcto. Seguro. Y se manifiesta. Así que hay y el hermano Israel lo manifiesta en el círculo de influencia en la cual él se mueve. Y el hermano Tony lo usa en el círculo de influencia donde él se mueve. Y todo para edificación. Y todo es para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Es bien importante. Vamos entonces al 11. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, bien importante eso. Como Él quiere. Bien importante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como que. Como Él quiere. O sea que hay soberanía. Santa y bendita voluntad. Eso es lo bueno de. Fíjate, yo creo que tú veas el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. No, tú dices, pero este hombre no se merece el don que Dios le dio. Además, a veces esta cuestión. ¿Entiendes? A veces es otra cuestión. Pero esa es la soberanía de Dios. O sea, ahí está la perfección de Dios. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Sabes? Donde todos tenemos que participación en ese mismo plan. O sea, este es un plan perfecto. Y yo creo que de esa forma es que nosotros tenemos que ver esto, ¿verdad? La participación que Dios le da a cada uno. Ahí es que se ve la perfección de Dios. La perfección de Dios. Yo viví una época en que los que tenían ciertos dones pasaba lo mismo que aquí. Y muchas veces hasta se quedaban en las casas porque eran superiores a nosotros. Y como los espiritistas, muchos de nosotros íbamos a consultar. Y se dio un caso de que un doctor se había convertido y se iba a divorciar y buscaba diferentes profetas para que le profetaran lo que le convenía a él. Estoy hablando ahora. Hablando de la reina de Roma. Oye, y Estoy chismoso. Habla ahora. Tiene el don de chismoso. Mira, yo 34 patas. Dice que tenemos 17 aquí. Yo cuento las piernas y ya sé de cuántos hay. No me lo brinque. Lo divido entre dos. No lo brinque, pero después se lo Ay, va a dar dos. La semana pasada, la semana que viene. quita tus pesos de encima. Me quité 2 pesos de encima. ¿Oíste? Conté 34, que es que 17. Eso que dice él, fíjate que estamos leyendo una carta de miles de años atrás. Sin embargo, él dice que todavía surgen en las iglesias, ¿verdad? Este problema que está expuesto precisamente por eso, porque hay ignorancia, y yo estoy casi seguro que muchas de esas personas no comenzaron con esa intención,
Y los mismos pastores lo promovían, o sea, y es porque hay ignorancia del don, ¿entiendes? Y cuando nosotros queremos hacer, como que cuando queremos utilizar el don mal usado, entramos en esto. Pero cuando Dios quien señala, se ve el resultado. O sea, porque es el hombre, porque la Biblia dice, separarme a Pablo y a Bernabé, palabra, y le pusieron las manos, le pusieron y lloraron por ellos, lo encomendaron al Señor y salieron. Imagínate, a Pablo y a Bernabé. O sea, buscaron a Bernabé, que era un hombre que llevaba experiencia, sabio, ¿verdad? Pacífico, y pusieron a Pablo, uno que estaba empezando, que tenía era volátil. Fíjate cómo Dios trabaja, como un balance. Dios trabaja en el balance. ¿Tú me entiendes? O sea, y ese es nuestro Dios. O sea, ahí es que nosotros tenemos que ver a Dios obrar, ¿verdad? En esos pequeños detalles, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque a veces decimos, hoy no voy al mensaje de hoy porque no va a predicar el hermano Román, pero voy a ir por la noche porque predica Orlando. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Digo, ¿cómo es esto? Porque yo voy a hacer poco aquí en el patio. Yo no voy porque va a predicar fulano. Y ella, rayo. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Porque no es el hombre, es el Dios. No, que posiblemente no vino. Y posiblemente esa noche yo le iba a ministrar y no vino. Es que Dios siempre ministra. Que usa quien Él quiere. De la forma, eso es parte de la ignorancia que hay. Si nosotros supiéramos, ¿verdad? Supiéramos cómo Dios obra, no diríamos esas cosas, porque cuando lo dice, daña a la persona. Tú solo lo dices porque tú eres un creyente maduro. Pero si lo hubieras escuchado a una persona que está comenzando a llegar a la iglesia, fíjate el daño que se le hace a esa persona, ¿entiendes? Porque Dios a esa persona establece ya, dice, para que una jerarquía de pastores. Pero es porque muchas veces no vienen a la escuela bíblica. Por eso te digo, hay ignorancia, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, y eso precisamente es por eso es que estamos estudiando esto, porque lo estamos estudiando con respecto a los dones, pero esto aplica para todas las áreas de la iglesia. Si yo voy a andar solo, yo lo llamo aparte, yo andaba con mi esposa, las nenes, se me hizo difícil. Correcto. Pero lo pongo en su lugar. Pero hay que orar por esas personas. Tengo por aquí algo. A mí me han llamado un martes a las 7 de la noche. Y a mí también, lo mismo. Para preguntarme, ¿quién da el estudio bíblico tan José? Creo que no, porque él está de viaje. No, pues yo no voy. Ok. Dios te bendiga. No pierdes. A mí me llamaron y yo digo el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos al 12, al 12. Fíjate, vamos al 12. ¿Quién tiene el 12? Ignorancia. ¿Hay alguien que no haya leído todavía? Vamos. Benjamín. ¿Quién tiene el 12? Víctor, el 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Cuando usted se pone a leer esto, usted dice, pero ¿quién le dijo a Pablo que utilizara la analogía del cuerpo para hablar de la iglesia? Una revelación de lo alto, porque imagínate, cuando tú te pones a analizar y dices, ¿y cómo le vino esta revelación a Pablo? 3 años preparándolo el Espíritu Santo. Utilizando la analogía del cuerpo humano para explicar el concepto de iglesia. Para que lo entendiera. Para que lo entendiera. Bien Pablo sencillo. estaba, ¿verdad? No era Pablo, pero ese es el Espíritu de Dios que estaba, ¿verdad? En él, ¿verdad? Y así como Dios le reveló a Pablo esas cosas, también nos revela a nosotros muchas cosas para entender las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces mira, Dios se utiliza la analogía del cuerpo humano para explicar cómo funciona la iglesia. Y esto es tan importante, mire hermano, esto es vital. Esta enseñanza es vital. De lo que Pablo va a hablar ahora es vital en la iglesia. Si nosotros no entendemos esto, vamos a estar cargando, vamos a estar subiendo la cuesta con un saco de piedra y nos vamos a matar por el camino. Mira, uno dice, pero por lo menos Pablo había estudiado y era mucha preparación académica. Pues busqué a Pedro en Hechos 2, aquellos 2 discursos que yo cada rato lo leo.
¿Qué fenómeno? Tiene que vestir el Lo Espíritu vamos a leer, Santo. lo vamos a leer ahora. Lo vamos a leer ahora. Vamos a leer a Pedro para que ustedes vean cómo esto mismo que Pablo se le viene a la mente, lo trae Pedro. ¿Entiendes? Para que ustedes vean. Y no habían hablado. ¿No habían hablado? Y no habían hablado. Y las cosas que Dios le reveló a Pablo en el desierto para llegar a Pedro, que cuando ellos se reunieron y empezaron a hablar de las mismas cosas, ellos dijeron, Pedro cayó en tiempo y dijo, rayo, pero la verdad que Dios le reveló allá Pues mira, las mismas cosas que Pedro. Porque así como el cuerpo es uno, porque esto es un cuerpo, ¿verdad? Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender, cuando hablamos del cuerpo y hablamos de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es una unidad. Es una unidad. Así como el cuerpo que se pone de acuerdo para llevar a cabo las funciones, yo me he puesto de acuerdo, se puso de acuerdo mi pie, las manos, el cerebro, los ojos, todo para yo venir aquí esta noche y dar una clase bíblica. Víctor, y según conocemos la iglesia de esa manera como el cuerpo, nosotros tenemos que entender cómo el cuerpo de nosotros funciona para nosotros alimentarlo bien, para que ese cuerpo nos trabaje bien y evitemos las enfermedades. Exacto. Pero para que eso suceda, todos los miembros se tienen que poner de acuerdo para seguir un solo propósito. Porque dentro del cuerpo hay diversidad de miembros. Tiene que haber disciplina. Y no lo dijo. Y esos miembros se tienen que poner de acuerdo. Tiene que haber disciplina. Tiene que haber disciplina. Fíjate, a través del Espíritu y Santo. todos los miembros son diferentes. O sea, y eso es algo que también yo tengo que entender. Dentro del cuerpo, todos somos diferentes. Cada miembro tiene su función. Y aquí no hay nadie igual a nadie. Aquí todo el mundo piensa diferente. Y tiene una forma de pensar diferente al del otro. Todo el mundo es indispensable. Pero dentro del cuerpo, que es uno, son muchos miembros, pero todos dependemos unos de otros. Fíjate, por eso es que yo empecé la clase hablando del plan perfecto de Dios. Hay armonía. Dentro del cuerpo, dependemos uno de los otros. ¿Entiendes? Dios lo ha hecho de tal forma que son miembros diferentes unos de otros, diversos. ¿Entiendes? Dios los ha hecho dependientes uno de otro. Y Dios dice tener siempre un mismo sentir, pero hoy día en la misma iglesia no hay unidad. Pero tiene que haber, ¿por qué no la hay? Porque no estamos en la voluntad de Dios. Porque no ignoran, no hay conciencia, no ignoran cómo funciona la iglesia. Ignoran cómo funciona la iglesia. Si yo entiendo este concepto, miren, pues me pongo a funcionar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la ignorancia al que Dios se refiere, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tanto porque entonces los miembros no se ponen de acuerdo para que el cuerpo lleve a cabo las funciones fundamentales de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y muchas veces porque hay una doctrina, aparte de la palabra, donde la iglesia tiene su base de fe y la gente no lo lee, entonces pues a veces le caen arriba, pero mira, si tú no le enseñas esa doctrina, esa persona no va a caminar por esa doctrina. O sea, lo primero que tenemos que entender del cuerpo es la unidad, somos uno. Fíjate, para Pablo recalcar ese principio, añade en el 13, mira el 13, vamos a leer el 13, ¿qué dice el 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, en otras palabras, cuando yo le abro mi corazón a Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar a mi vida y me bautiza en el cuerpo de Cristo. Me bautiza es que me sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Quedo sumergido dentro del cuerpo que está compuesto de muchos miembros. Estoy ahí metido, ahí de lleno, sumergido en el cuerpo de Cristo. Eso es la palabra bautizados en un cuerpo. Eso sucede cuando usted le dio su corazón a Jesucristo aquel día, que usted levantó la mano, que usted pasó al frente y oraron por usted, pues usted quedó bautizado, sumergido en el cuerpo de Cristo. Sellado.
Y dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjate que él le recalca un mismo espíritu. ¿Ok? O sea, no un espíritu diferente, ni más se le dio a aquel ni al otro, no, de un mismo espíritu. Estamos todos bautizados en un solo cuerpo, ¿verdad? Seguimos. El 14, ¿qué dice? Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ajá. ¿Sigo? Sigue. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? O sea, en otras palabras, Pablo está hablando de la diversidad. Habla de la diversidad, pero también te está hablando de qué? De la función de cada miembro. De la función y de la importancia que tiene cada miembro. O sea, aquí no hay un miembro más importante que otro. Todos somos igual de importantes. Uno depende de otro. Y esa analogía la aplica a la iglesia. Cada uno depende de otro. O sea, todos los miembros tienen igual de importancia. Perdóname, yo que hace conserva de que esa analogía es de la iglesia. Si nosotros abriéramos la mente para decir, no, la iglesia universal. La iglesia universal, o sea, no es la iglesia nuestra, o sea, es la iglesia universal. La iglesia universal. O sea, y esa es la maravilla de Dios. O sea, porque cuando dice, ahí están metidos esclavos y libres, judíos y griegos, bárbaros y escitas, o sea, ahí están metidos todos, pero están todos sumergidos mediante un mismo espíritu. Y Dios no nos Dios no nos revela si somos ojos, somos corazón, para que no nos gloriemos. A lo mejor no creemos que somos la última copa del desierto y somos un corazón. No creemos que soy el corazón, pero no eres una enzima. Pero es que no, mira, escucha, es que todos somos igual de importantes. Todos los miembros del cuerpo son importantes, son igual de importantes. O sea, y así que yo lo tengo que ver. Correcto. Todos somos necesarios dentro del cuerpo. ¿Verdad? Seguimos. El 18. 18. ¿Qué lo tienen por ahí? Joven. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ok, hasta ahí Él llegó, ¿verdad? Y dice que Él nos ha colocado de acuerdo a como Él quiso. Soberanía. O sea, Dios me va a colocar en el lugar donde Él me necesite. Es soberano. Y tú, como creyente, tienes que aceptar la voluntad de Dios, porque ahí es donde Dios te necesita. Eso es así. Si uno pelea con Dios, y dice, no, pero es ahí donde Dios quiere que tú seas de bendición. Ahí es donde se necesita que tú ejerzas tu don, tu ministerio. No, porque yo creo que no, es ahí. Dios quiere que tú estés. Es la voluntad de Él. O sea, y yo cuando entiendo esto, entonces me someto a la voluntad de Dios. Y la entiendo y la disfruto. Ahora, si no la entiendo, me puedo pasar peleando con Dios el resto de mi vida. Y que mayormente, no lo voy a disfrutar. La vista de que mayormente a las personas que Dios más usa, son más que de sí. Una noche el pastor me dice, Israel, estoy enfermo, ¿tú me puedes grabar por la mañana para el mensaje? Era de noche y después del culto. Y yo le digo, bueno, en el nombre de Jesús yo voy a tratar. Y me tiré por el ¿Y eso pasa? Eso sucede. Porque tú vas a ejercer el don en el momento que tú más lo necesitas. No, Dios te necesita. Eso es así. O sea, son cosas, esto se llama madurez espiritual. Cuando usted se mete en esto y lo entiende y lo viva,
te va a llegar a la madurez espiritual y va a disfrutar las cosas del Señor. Porque sabe que Dios es soberano. Dios es soberano. Las órdenes de Dios no se cuestionan. Exacto. Pero a veces lo decimos y no. Y no lo hacemos. No lo hacemos. Tengo a hacer. Todos, entonces, hay cosas que puede concluir que todos los cristianos nos necesitamos uno de otro. Bueno, eso es lo que vamos a leer ahora. Ahora vamos a ver dependencia. Aguántalo. Primero hablamos de unidad, luego diversidad y ahora vamos a hablar de dependencia. Interdependencia. Mira, vamos a leer el 21, vamos a ver. ¿Quién lo tiene? Lee. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, pero para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea, que Dios provee ese balance, ese equilibrio dentro del cuerpo y a su vez hace que los miembros dependan, sean dependientes unos de otros. Interdependencia. O sea, que como yo pertenezco al cuerpo, eso lo vamos a coger más tarde. Eso lo quiero coger más tarde. Sigue leyendo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ok, yo quiero ahora que ustedes busquen Efesios capítulo 4. Fíjense Efesios capítulo 4. Mire, hay 4 porciones bíblicas que hablan de los dones del Espíritu en la Biblia. Hay 4 porciones bíblicas que hablan de los dones del Espíritu en la Biblia. ¿Qué miembro de la Biblia? Mira, apúntelos por ahí. Efesios 4. 4 qué. 4, capítulo 4, desde el versículo 1, básicamente de ahí para abajo, se empieza a hablar de los dones del Espíritu. ¿Capítulo 4 de qué? 4, de Efesios. Mire, Efesios capítulo 4. La unidad del Espíritu. Romanos capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12 y Primera de Pedro. Primera de Pedro, versículos, creo que son 4, 10 y 11. Hablan de qué? De los dones del Espíritu. Alguien que tenga la voz ahí fuerte, creo que lee Efesios 4, que tiene voz de tenor. Yo lo voy a leer. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, ¿qué es lo primero que Pablo va a mencionar ahora? La unidad. La unidad. La unidad, ¿verdad? La unidad, sigue. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Ok, ese es el propósito, la función del cuerpo como unidad. Ok, como unidad. Seguimos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos debe unir. Ok, sigue. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, importante. El don que yo recibo, dice ahí que es por qué. Por gracia. Es por gracia. Yo no me lo merecía. Sí. Pero Dios me lo dio. Pero el Señor le Y dice ahí, pero a cada uno, o sea que no hay nadie exceptuando todo, cada uno de nosotros tiene un don. Puede ser que no sepamos cuál es, pero Lo tenemos, ¿verdad? Seguimos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que
esto que nosotros recibimos es parte de ¿qué? De la bendición que Dios obtuvo mediante ¿qué? Mediante su sacrificio. Dice que descendió y llevó cautiva a la cautividad y le dio dones a los hombres. Eso es como un rey que va en batalla y va a invadir otro ejército y el botín lo coge y lo reparte luego a ¿quién? A todos sus súbditos. A todos los que pelean. Eso que tú tienes en tus manos costó. Tuvo un alto costo. ¿Entiendes? Y es un privilegio que Dios por su gracia nos los haya dado. ¿Entiendes? No porque yo me lo merecía, sino porque Dios me lo ha dado. Sigue. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Diversidad. Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ok, fíjate el propósito de los dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que todo, el apóstol, el maestro, el pastor, el evangelista, el que limpia la iglesia, todo el mundo aporta a la perfección de los santos. Sí. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, fíjate qué importante es eso. Para que todos lleguemos ¿a qué? A la perfección, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que estamos aprendiendo y edificándonos los unos a los otros para llegar a ser como Cristo. O sea, que yo dependo como miembro de un cuerpo de cada uno de ustedes para que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para la edificación, para uno edificarse, para uno... O sea, que eso yo no lo hago solo. Todos dependemos de eso. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Por eso será que dice ser cuerpo perfecto como vuestro Padre. Sí, pues, exacto, porque es el cuerpo completo aporta para que todos podamos llegar a eso. Ya que nosotros nos estamos nutriendo de Cristo. Entonces cuando Cristo dijo, dos en una misma banca, uno será llevado y otro será dejado, ese que se quedó no formaba parte del cuerpo. No, estaba allí. Estaba el cuerpo presente, pero no era parte del cuerpo. No era parte del cuerpo. Nosotros nos estamos nutriendo de tu lección, pero si no estuviéramos nosotros aquí, ¿a quién tú ibas? Perdón. Nosotros aquí nos estamos nutriendo de tu lección. Ajá. Pero si no estuviéramos. ¿A quién tú le ibas a enseñar si no estuviéramos aquí? Yo buscaría Señor. Sí, pero lo que quiero traer como ese ejemplo es que la unidad está compuesta por un maestro. Correcto. Y por discípulos pero que estamos escuchando. Yo necesito de ustedes para poder lograr el propósito de Dios en mi vida. Y yo necesito de ti. Pero tenemos diferentes personalidades y a veces uno no le cae bien a otro, pero nos dice soportados los unos a los otros. Nos tenemos que soportar. Es parte del entendimiento del cuerpo. O sea, tú no puedes decirle no te necesito, porque tú no eres parte del cuerpo. No te soporto. No te soporto. Y dice que soporta, dice que lo soporta. Yo por ahí para no, es un lugar desierto. Pero yo loco, esto es imaginación mía. No te soporto. Sigue. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjate cómo lo describe. Fíjate, si yo no alcanzo, si yo no voy en pos del crecimiento de acuerdo a la estatura de Cristo, me convierto en ¿qué? En niños fluctuantes. Esos son los que vienen hoy y el domingo que viene no vienen. Pero fíjate, o yo estoy en un lado o estoy en el otro. Son domingueros. O me cambio para aquí o me cambio para acá. Domingueros. Sigue. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia de las artimañas del error. Eso es exactamente el primer versículo que leímos. No ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Es lo mismo.
¿Dónde que está leyendo? Está leyendo el capítulo 4 de Efesios. El 15. Víctor, y esto pasa mucho en el cristianismo, que tienen problemas los unos a los otros, entonces se están cambiando siempre de iglesia y no van a encontrar una iglesia perfecta porque nosotros... Porque no entienden el concepto de iglesia. No entienden el concepto de iglesia. Entienden el concepto del sapo. O sea, la iglesia se compone de... O sea, ¿entienden? Sí. Es que no entienden el concepto de la diversidad que existe en un cuerpo, que es lo que estamos explicando aquí. O sea, el hecho de que tú no comulgues, o sea, no hagas las cosas que yo hago, no quiere decir que tú no seas mi hermano. Exacto. Eso le corresponde al Señor. Y él es parte del cuerpo, porque Dios lo bautizó dentro del cuerpo, ¿entiendes? Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Eso es dependencia. Lee ese último versículo otra vez. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Que se ayudan por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea, que no hay posibilidad de crecimiento si no nos llevamos unos a otros, porque es la única posibilidad. Aparte, yo no voy a por el mismo lado. Tenemos que jalar todo por el mismo lado. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento por ir edificándose en amor. Amén. Eso dice Efesios 4. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Versículo 3. Mire cómo dice. Mire cómo dice. Digo pues, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por lo tanto, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y si vamos a primera de Pedro, que fue el que yo les dije al principio, para que ustedes vean que este tema está básicamente, ¿verdad? En el capítulo 4, Primera de Pedro 10 y 11. Mira cómo dice Pedro, dice aquí: cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ministro. A los otros. ¿Sabes? La pregunta es: ¿estoy ministrando el don que Dios me dio a favor de los otros? O sea, acuérdate que el cuerpo necesita que tú lo hagas. Porque si tú no ministras tu don, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al cuerpo? No se alimenta, no se nutre. Hay desbalance. Hay crecimiento. Si un miembro no ejerce su función, hay desbalance químico en el cuerpo. Y va a suceder algo. O sea que es importante que tú estés con ese aparatito aquí. Y es importante que tú puedas, en los cultos, tu camarita todo el tiempo. Y que vaya y retrate las actividades. Porque eso es parte de eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y eso es importante dentro del cuerpo. Eso es importante. No haga como él decía. Vamos a hacer un ejercicio. Pregúntale a cada uno si saben cuál es el don tuyo, cuál es el talento que Dios te dio, cuál es el talento tuyo. A ver si, porque a veces no sabemos lo que y entonces entonces no estamos. Eso lo va descubriendo uno a lo largo de la perseverancia en el camino del Señor. Tú vas descubriendo cosas que tú dices en esa época nada más. ¿Okay? Y que es importante que tú lo ejerzas, porque si no lo hago,
estoy produciendo una deficiencia dentro del cuerpo. Porque ese don te lo dio en específico, ese momento, posiblemente no te lo vuelva a dar más. Y no es eso. Estoy deteniendo el crecimiento de otro y estoy porque yo soy parte del cuerpo. Yo mismo me estoy yo mismo me estoy perjudicando yo mismo. Y eso es tan importante. Y te da la sabiduría para que entienda que en ese momento. Porque a veces uno sale a dar, pero cuando uno está dando, uno recibe uno se siente bien entre los hermanos y Dios manda bendición y vida eterna, lo que estábamos cantando ahorita. En ese momento, tú te das cuenta que tú tienes unas capacidades, por usar el término capacidad, que tú no te habías dado cuenta, ¿ok? Y cuando tú lo haces, automáticamente tú elevas al cielo y dices, gracias, Señor. Mira, cada uno, según el don que ha recibido, administra a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Tú sabes lo que es la palabra multiforme? Mucha forma. La multiforme viene de la palabra abanico, en griego, abanico. Abanico de diferentes colores. De diferentes colores. De ahí que viene la palabra multiforme, porque el multiforme, pues de muchas formas, Dios se glorifica de muchas formas en cada uno de nosotros, porque tenemos diferentes colores. Fíjate cómo lo expresa Pedro, como decía Abel, ¿sabes? Dios le revela a Pedro y también le revela a Pablo. Y mira cómo termina Pedro diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, no al mío, para que todo y en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. O sea, en otras palabras, cuando usted ministre el don, hay dos propósitos. Hay dos propósitos cuando usted ministre el don. Es que Él se edifique la iglesia. Ese es primero. Y para que Dios se glorifique. Y se glorifique Dios. Esos son los dos propósitos para mí. Y si no lo hacen, Dios busca hay deficiencia. Hay deficiencia en el cuerpo. No, Dios no va a buscar. O sea, hay deficiencia porque tú estás llamado a administrar el don. El cuerpo no está completo. O sea, no hay miembros nulos en la iglesia. Parece a la parábola de los talentos. No hay creyente que no pueda aportar, en otras palabras. Todo el mundo. Cuando fuimos no hay bautizados, un creyente. Cuando fuimos bautizados en el cuerpo, ya automáticamente nosotros, ya. Tienes algo que dar. Seguro que sí. Tienes algo que dar. Y lo que Dios te ha dado, tienes que dar. Estaba en Mayagüez visitando a un pariente que estaba grave en un hospital allá arriba, una montaña gigante en Mayagüez. Y cuando entré de la habitación, algo me dijo, cuando vi por el camino, vi una puerta abierta. El próximo puesto. Y cuando me dio esa habitación, era un hombre con un periódico así muy grande, periódico del mundo venía. Y ahí es que uno va entendiendo. Y cuando bajé el periódico, que yo lo saludo y le digo que si podía hablar por el español, él empezó a hablar en inglés. Entonces yo no sé qué pasó. Caí con un éxtasis. Y cuando yo desperté, mi esposa me dice, lo termino de hablar, me dice, ¡ya, rayo! Lo que tú has hecho, ¿qué es esto? Porque yo me utilizó en el idioma inglés para que yo pudiera transmitir el mensaje. Y lo caí para el Señor y lloré. Y mi esposa dice, wow, con razón, Dios te enfermó el pariente para que tú vinieras a ganar un alma. Y yo sin inglés. Sin saber inglés. Sin saber inglés. Eso Dios lo hace. Eso Dios lo hace. Eso fue en el cejo de los meses. Y es cuestión de minutos. Yo sé cómo él quiera. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Hey, pero aquí se manifiesta. Necesitamos uno del otro. Mira. ¿Viste? Ese es el don de. El don de la altura. Todos son necesarios.